Buenos días con todos. No sé si me escuchan. ¿Pueden confirmarme? Sí, Inge, buenos días. Sí, Inge, buenos días. Ya, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la clase. Primero quiero presentarme. Soy José Javier de la Torre. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tengo una maestría en redes de comunicación y tengo experiencia de más de 9 años en lo que es empresas privadas y lo que es la parte pública en el Ecuador. He trabajado para .NET, para Movistar, para Claro, y lo que es para la parte pública he trabajado para el Arcotel y para el Ministerio de Telecomunicaciones. Este último trabajé en lo que es el sector de regulación y políticas de las telecomunicaciones en el país. Actualmente estoy laborando como profesor de tiempo completo en la Universidad de Israel y doy la materia y la cátedra de marco regulatorio. Ahí pueden ver mi correo electrónico por cualquier novedad o inquietud que ustedes tengan. Primero quiero comenzar con dando unas pequeñas indicaciones de cómo vamos a llevar la materia, aunque creo que algunos ya han sido alumnos míos, pero para los que no, voy a indicarles cómo vamos a llevar la materia. Primero voy a ver la rúbrica. Vamos, como ustedes saben, tenemos dos parciales. Tenemos el parcial número 1, que comprende de la semana 1 a la 8, donde vamos a tener deberes, foros y lecciones, que son el 60% de la nota, y el examen es del 40%. Como ustedes saben, ya se cambió la metodología de evaluación desde el anterior semestre, y ahora tenemos esta metodología. El segundo parcial, desde la semana 9 a la 16, de igual forma tenemos deberes, foros y lecciones, que es del 60% de la nota, y el examen el 40%. Antes de nada, quiero mostrarles la aula virtual para ya tener todos claros cómo vamos a llevar la materia y no tengamos ninguna novedad. Demos un segundito para encontrar dónde está esa aula virtual. Aula virtual, denme un segundito para compartirles mi pantalla. Aquí estás. Listo, ahí pueden ver el aula virtual, ¿no es cierto?, de marco regulatorio. Yo siempre mando, para los que me conocen, siempre mando lo que es una clase, que digo, un foro, que es una actividad o un cuestionario, y la parte de deber. Lo que es el foro ya está activo. El foro ya está activo. Y en el foro tenemos lo que es las indicaciones que tienen que cumplir para realizar el foro. El foro va a estar abierto una semana. ¿Acaso que yo diga lo contrario o cambie algún tema o alguna cosa? Yo me comunicaré con el presidente del curso para alguna cosa que cambiemos, pero siempre va a estar abierto una semana. Deben ingresar al foro y responder la pregunta del profesor. Esto es importante porque hay estudiantes que no responden la pregunta del profesor y agregan otros foros y no tienen nada que ver. Los estudiantes que añadan una nueva pregunta van a ser calificados con la mitad de la nota. Si aquí pueden añadir, en vez de ingresar al foro, les califico, pero con la mitad de la nota. Y hacer un comentario a un compañero para que sea interactivo el foro. El foro es importante para reforzar los conocimientos que vemos en clase y también para yo comprobar si ustedes realmente pusieron atención o realmente se comprendió la clase que dimos. Siempre pongo una pregunta sobre un tema que vimos en la clase. Este foro ya está activo. Tiene la temática, ¿no es cierto?, realizar una presentación personal, indicar cuál es su expectativa del curso y aquí tiene la pregunta sobre un tema que vamos a ver en la clase. Eso respecto al foro. El deber. Siempre mando un deber semanal. Todas las clases tienen un deber. Todas las clases tienen que hacer un deber. Y lo importante, aquí ya está lo que tienen que hacer del deber, pero lo importante, las indicaciones. Tomar en cuenta que el deber va a ser calificado mediante rúbrica. Entonces, tienen que revisar la rúbrica y la ponderación que tiene cada punto.
Solo se aceptan deberes atrasados con la justificación respectiva. Yo no recibo deberes atrasados si no es con la justificación respectiva. ¿Cuál es la justificación respectiva? A través del SIGE. Entonces, ustedes tienen que hacer la justificación a través del SIGE y me la mandan por correo y yo les activo el deber. Utilizar las normas APA para la realización del documento. Es importante utilizar las normas APA, ustedes ya saben. Las normas APA se utilizan para realizar cualquier documento, hasta en su ámbito laboral. Ustedes tienen que hacer un proyecto de tesis, un proyecto de titulación, que tienen que hacerlo en normas APA. Y es importante, yo les he puesto esto para que ustedes ya vayan practicando cómo tienen que realizar documentos, ¿no es cierto? Una carátula, un índice, cómo tienen que ser referenciadas las imágenes, las tablas, cómo es el formato de la letra, cuál es el tamaño de la letra, cuál es el formato, etcétera. Esas son las normas APA, tienen que presentarlo en normas APA. El resumen debe ser mínimo 2 hojas y máximo 10 hojas. Mínimo 2 porque 2 hojas es mínimo para tener un resumen, no pueden presentar una hoja. Y máximo 10 porque no quiero tampoco letanías, ni biblias, ni enciclopedias de deberes. Sin contar gráficos, conclusiones y bibliografías. Es importante lo que es las conclusiones porque yo por ahí parto revisando los deberes. Yo reviso las conclusiones y sé quién hizo el deber y quién no hizo el deber. El que hizo el deber va a tener bien las conclusiones porque va a saber sobre qué hizo. Hay personas que concluyen cosas que no se manda, no tienen nada que ver con lo que se manda de deber. Entonces yo ya me doy cuenta quién hizo y quién no hizo. Hay personas que copian hasta las conclusiones, quiere decir que copiaron todo el deber. Entonces esas personas tendrán 0. Y la bibliografía. Quieren utilizar material de apoyo. Yo siempre subo el material de apoyo que pueden utilizarlo por cualquier tema. Y también pueden utilizar lo que es cualquier material bibliográfico, o sea, de internet, algún PDF, libro, algún libro también, etcétera. Entonces pueden utilizarlo con la condición que esté bien referenciada en el documento. Subir el archivo en formato PDF y tiene que estar grabado con el paralelo y su nombre para poderlos identificar. Eso es cómo vamos a tener el tema de evaluación. Entonces yo voy a tener siempre una actividad que puede ser un foro, un cuestionario y el deber. Entonces yo por semana siempre tengo 2 notas. Saco el promedio y tengo la nota semanal. Si solo presentan el deber, tendrán el deber para 2 y si solo tienen el foro, tendrán el foro dividido para 2, la nota del foro dividido para 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. Ya, perfecto. Entonces, las clases están grabadas, como ustedes pueden ver. ¿Alguien me escribió el chat? No, nadie tiene preguntas. Perfecto. Las clases van a ser grabadas por este tema de la emergencia y hay una clase pregrabada. La clase pregrabada es la clase que se graba, pero sin actividad de los estudiantes, ¿no es cierto? Yo explico la clase de la semana 1 por el tema de la emergencia. Puede ser que alguna clase yo me quede sin internet y no pueda darle las clases o se vaya la luz, etcétera, cualquier inconveniente que tenga. Entonces, esta clase ya está pregrabada, pero igual estoy grabando la clase que tenemos de ahorita y la voy a subir y le voy a poner aquí videoconferencia semana 1 paralelo C. Entonces, esa clase es la que estamos teniendo ahorita. Pero si por cualquier novedad ya está pregrabada la clase. Listo. Esto es referente a cómo vamos a llevar la materia. Ya están activos el foro y el deber. Vámonos ahora. Vámonos ahora a una parte que nos han pedido las autoridades que les expliquemos sobre este documento que me imagino ya les hicieron llegar, donde está todo el manual o las indicaciones que ustedes tienen que hacer para ingresar al EVA, procesos académicos, ¿no es cierto? Si ustedes necesitan el aula virtual, como ustedes saben, el Moodle ya está actualizado, está la última versión del Moodle, entonces pueden ingresar a través de la página de la UIRAEL. También en los trámites administrativos, a través del SIG, el tema de justificaciones, tienen que hacer la justificación respectiva, no se olviden.
Si faltan, tienen que realizar la justificación. El tema de la biblioteca, ahí está el link, es importante utilizar las bibliotecas. Aquí están los pasos que deben seguir para ingresar al aula virtual, ya saben, a través de la página. Nosotros estamos en presencial, semipresencial, lo que es U Virtual, U Israel. Tenemos que ingresan con su clave, que tienen que ingresar. Ahí está un manual, si ustedes desean descargarse un manual de cómo utilizar la plataforma virtual. Y lo que es el Zoom, la videoconferencia, tienen que irse a los cursos que ustedes tienen. Primero les va a pedir descargarse si no tienen la aplicación Zoom, le van a pedir descargarse y luego se les van a pedir iniciar la reunión, tal cual como hicieron ahorita, ¿no es cierto? Le hacen clic en lo que es el Zoom y se va a abrir lo que es la plataforma. Y para mayor detalles pueden utilizar el manual que es de usuario que está en la parte, en este link, que lo necesitan para entrar a lo que es la aplicación Zoom. Para los trámites administrativos, no sé si ustedes necesitan hacer algún trámite administrativo en la universidad. Como saben, estamos ahorita por una emergencia sanitaria trabajando desde nuestros hogares. Para temas de matrículas, aquí está Gabriela Ega, su correo, su número celular. Para pagos y facturas, Cristina Grijalva, Diana Estrella, aquí está su correo y su número celular. Si no tienen este documento, podrían hacerle un print screen o tomarle una foto, ¿no? Cualquier curso, cualquier tema administrativo son con estas personas. Trámites académicos, registro secretaría, etcétera, etcétera. Temas de inglés también están ahí. Entonces es importante que puedan saber estos contactos para cualquier novedad que tengan o trámite administrativo que tengan que hacer. Y finalmente lo que es la biblioteca virtual, es importante que ingresen. Hay algunos libros interesantes, no solo de mi materia, sino de todas las materias que ustedes tengan. Pueden consultarlo aquí a través de la aula virtual. Y ahí está el manual de cómo pueden utilizarlo el aula virtual. Juan Correa, denme un segundito, voy a unirle a otro compañero que creo que no está en lista, le voy a unir de una vez. Denme un segundito. Ya voy a tomar lista y voy a hablar sobre el tema de la asistencia. Denme un segundito. Un compañero me mandó un correo ahorita. Materia 19, Juan Correa. Juan Correa. Juan Correa Vivanco, ¿cuál será? Ay, ¿cuál es el nombre? Juan José Correa Vivanco. Nadie más me ha mandado. Listo. Listo, ahorita voy a proceder a tomar lista. Dame un segundito para que vayan viendo si hay alguna novedad con el listado. Este es el último listado que yo me descargué de la página ahorita, de la página del CIGE. Y vamos a tomar lista. Por favor, las personas que escuchen su nombre me contestan con la palabra o me contestan presente. Sofía Andrade. Presente, Inge. Sebastián Armas. Marco Caiza. Franklin Changahuamín. Changahuamín es profe. Ya. Changahuamín es profe. Presente. Ah, ya, perdón. Changahuamín. Changahuamín presente. Ya, perfecto. Soy medio cieguete. Estefanía Castillo. Presente. Luis Clavón. Presente. George Dobrowski. Presente.
Milton Licto. Luis Palomo. Daniel Reyes. Presente. Cristian Ruiz. Presente, Inge. Marcos Sánchez. Presente, Inge. Darwin Toca. Presente, ingeniero. Alguien que no le nombré y está en la videoconferencia. Pero Juan Correa recién le activé, entonces debe estar. Juan Correa. Juan Correa ya se conectaría. Juan Correa. Juan Correa, no se conecta ya. Bueno, el tema de la asistencia. Bueno, de indicaciones siempre por disposición de las autoridades se tiene que tomar a los 10 minutos de iniciada la clase. Entonces yo comenzada la clase a los 10 minutos, 15 minutos, tomaré la asistencia. Ustedes pueden ingresar al aula virtual, a la clase, no se les puede impedir, pero yo voy a tomar la asistencia al comenzar la clase, ¿no es cierto? A los 10 minutos, 15 minutos. Entonces es importante el tema de la puntualidad, el tema de que asistan a la clase. De aquí yo paso asistencia al SIGE y ya pasado en el SIGE yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Solo nos dan 24 horas para pasar la asistencia, entonces yo paso al SIGE, no se puede hacer ninguna modificación y la única es que ustedes tienen que hacer la justificación a través del SIGE. Entonces es importante que hagan la justificación para que no tengan problemas de asistencia. Ustedes saben el tema de asistencia, con 4 faltas ustedes ya están perdidos del semestre. Yo solo cumplo con pasar la asistencia. Las personas que no contestan y no están, lamentablemente tienen falta y al final del semestre el que saca el promedio es del SIGE, ni yo saco el promedio. Entonces, por favor, traten de conectarse puntual, traten de asistir a las clases. Soporte Lin levantó la mano. ¿Alguna novedad? ¿Algo que quiera comentarnos? Sí, disculpe, es el nombre como aparece en el trabajo ahorita lo cambio. Soy Juan José Correa. Solamente una consulta, Inge. ¿Por qué? Usted sí está, ya que, perdón, ya. Le pongo asistencia. Le agradezco mucho. Inge, solo una consulta. Bueno, yo estaba inscrito igual en el SIGE y matriculado en el SIGE y en la plataforma, pero no sé por qué no constó en la lista. Eso, justo iba a conversar ahorita y nos preguntaron las autoridades que en el SIGE no consta porque esta lista me descargué yo ahorita. Ahorita yo entré al SIGE y me descargué, entonces usted no está en el listado del SIGE. Entonces, eso quería preguntarle porque nos han pedido que ayudemos a los estudiantes que no consten en lista. ¿Cómo realizó la matriculación? ¿Tuvo algún problema? ¿Le falta algún paso? ¿Hizo a través de tarjeta de crédito, por diferimiento? Creo que hay 3 formas de hacer una solicitud de pago, etcétera. Entonces, no sé usted cómo hizo el tema de la matrícula. Bueno, justamente la parte del registro de la tarjeta, eso me hace falta todavía. Probablemente es por eso, entonces. ¿Usted va a pagar con tarjeta de crédito? Sí, así es. Ya, si usted no pone el registro de la tarjeta de crédito, los datos, no va a aparecer en lista. Entonces tiene que poner los datos de la tarjeta de crédito y ahí recién se le va a matricular. Como saben, las autoridades ahorita han dado facilidades económicas a los estudiantes para que todos estudien. Entonces yo la próxima clase yo ya debo tener todos los estudiantes ya inscritos aquí porque no debería el factor económico no debería ser ningún problema porque tenemos el tema de diferimiento, el tema de la tarjeta de crédito, el tema de las personas que adeudan del anterior semestre, igual todos tienen que hacer solicitud, ¿no? Si no hacen esos trámites de solicitud, no se los va a ingresar aquí. ¿Usted tiene algún problema ahorita? Porque ahorita yo voy a pasar en el listado
yo acabando la clase o máximo mañana, yo paso ya a la asistencia y usted no me va a constar en la lista. Entonces para mí ya se me bloquea, ya para el lunes ya tengo bloqueado el sistema. Entonces, si usted no consta en la lista, usted va a tener, cuando ya se matricule, usted va a tener falta la primera semana y debería hacer la justificación correspondiente para que no tenga ningún problema y no le conste una falta. Ok, perfecto, gracias. Entonces, por eso no consta. Tiene que hacer el registro de la tarjeta de crédito. Las personas que ya constan es que han hecho ya todo el proceso y está correcto, que consten en lista. Es decir, las personas que no constan sí tienen algún problemita o alguna indicación que les falte, que por eso nos han pedido que les ayuden. Y quiero comprobar si alguien más me mandó un correo para ver si le agrego a la conferencia. Nadie más me ha mandado un correo. ¿Alguien más que no esté que esté en la conferencia y no esté en el listado? Listo. Otra indicación, aquí la herramienta Zoom nos da una herramienta que es muy útil para el profesor. Como los estudiantes que ya saben que han tomado clases conmigo y yo sé mucho de interactuar con esos estudiantes para que la clase sea interactiva y no esté yo Lara, ¿no es cierto? No esté solo yo hablando. Entonces yo sé preguntar y a las personas que no están atentas, para mí no asistieron a clases porque realmente solo se conectaron, dejaronla ahí conectado y se fueron. Entonces, pero el Zoom nos da una buena herramienta para el tema de saber quién está en clases. Por favor, vayamos lo que hizo ahorita el señor Correa. Vamos ahorita todos a participantes y en la parte de participantes, en la parte derecha, parte de abajo derecha, por favor, levanten todas las manos. Levanten la mano. Todos, por favor, levanten la mano. Entonces, esta herramienta me permite a mí visualizar quién está atento, ¿no? Porque yo dije, levante la mano, debieron levantar todos la mano. Entonces, para mí no está atento, no está en clases Estefanía Castillo, Luis Clavón y Daniel Reyes. Para mí esas personas no asistieron a clases porque no están. Entonces, estoy poniendo un ejemplo ahorita, ¿no? Entonces, ahorita estoy poniendo un ejemplo. Ya veo que levantaron algunos estudiantes. Solo Daniel Reyes y Cristian Ruiz no han levantado. Estefanía Castillo tampoco. Entonces, y Daniel Reyes es el único que no ha levantado. Entonces, si yo veo que la clase no contesta, no pasa, no me contestan las preguntas y etcétera, yo fácil solo digo, por favor, todos ahorita levanten la mano y la persona que no levantó la mano dejó la laptop conectada, nada más, y no está poniendo atención a clases y esa persona para mí no asistió a clases. Entonces, es importante que estén a clases y atiendan. Otro tema de cómo vamos a llevar la clase. Sería bueno, yo no me gusta bloquearle los micrófonos a nadie, ¿no? Todos pueden interactuar. Pero sí, si yo estoy hablando, todos por favor tengan en silencio los micrófonos para yo poder explicar la clase. Si tienen alguna pregunta, lo desactivan y me preguntan, no hay problema. No todos al mismo tiempo, sino uno por uno. O si no, como hizo el Juan Correa, levantó la mano y yo le digo, sí, ¿qué pasó? Y me preguntan, no hay problema. O me preguntan directamente, no me gusta a mí bloquear. Pero si hago mucho ruido o algo, entonces sí procedo a bloquearles a todos el micrófono, porque esta herramienta nos permite bloquear a todos el micrófono y la videoconferencia. Y la cámara, perdón. El tema del Zoom se está utilizando en este semestre. Ya se han actualizado las plataformas. Antes se utilizaba el BitBlockTube, que teníamos algunos inconvenientes y no nos permitía realizar la clase de una mejor manera. Entonces, con el sistema del Zoom, ya he venido yo dando clases esta semana y sí, se ha comportado muy bien y no he tenido ningún problema en dar las clases. Lo que sí sé, desactivar la cámara para priorizar el internet y priorizar mi audio, ¿no es cierto? Y la imagen que voy a proyectar cuando ya termino de dar la explicación. Cuando yo comience la clase voy a desactivar mi cámara para poder darles la clase. Igual no tengo ningún problema si activan las cámaras para preguntarme y algo. Igual yo activo la cámara. Si me preguntan alguna cosa, no tengo ningún problema. Pueden activar la cámara, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el audio.
Entonces no tengo ningún problema en que, como ustedes deseen, realizar la interactividad conmigo. Listo. Eso sería hasta la parte de las actividades. Ah, sí, me olvidaba. Yo siempre tengo una comunicación directa con un estudiante que es el presidente del curso. Solo con él yo me comunico para informarle cualquier novedad que yo tenga, ¿no es cierto? Si a la clase no se va a dar, si la clase se la graba o se cambia algún deber, se posterga alguna novedad, etcétera. Entonces yo tengo la interactividad, o bueno, solo voy a comunicarme con un estudiante. Es importante que ese estudiante les conozca a la mayoría de ustedes, porque me ha tocado presidentes que no conocen a nadie y ese no es el objetivo, porque la obligación del presidente es comunicarles al resto del curso alguna novedad que yo tenga o alguna novedad que llevemos en el curso. Entonces, al final de la clase, por favor, me ayudan sugiriendo un nombre que ustedes crean que sea conveniente, alguien que sea responsable, y más que todo que tenga el contacto de todos ustedes, o si no tiene todo el contacto de la mayoría, para que sea el presidente del curso, y él tiene que poner también en el chat, tiene que mandar el número de celular para que el resto de personas le envíen un mensaje y creen un grupo de WhatsApp, que sería lo más conveniente. Si no me sugieren un nombre, yo al azar escogeré una persona y esa persona será delegada como presidente del curso y tendrá que hacerlo eso. Entonces, al final de la clase, si me olvido, me hacen acuerdo el tema del presidente del curso. ¿Qué más tenía que decirles? ¿Qué más que tenía que decirles? ¿Qué más que...? Ah, el tema de la videoconferencia. Como ustedes saben, marco regulatorio. Si no saben, marco regulatorio, siempre la clase es virtual por disposiciones de las autoridades y los directivos. Entonces, esta clase siempre va a ser virtual. Tengamos el tema de la emergencia. Si ya se acaba el tema de la emergencia y ustedes regresan ya a las aulas, conmigo igual va a ser virtual, va a ser a través de la plataforma. Entonces, todo va a ser a través del Moodle, el examen va a ser a través del Moodle, será un día que nos pongamos de acuerdo y daremos a través del Moodle el examen. Entonces, las horas de tutoría igual pueden mandarme al tema de un correíto, pueden mandarme un tema de la tutoría o tutorías, o cuando ya estemos en clases, ya pueden acercarse a mi puesto de trabajo cuando ya regresemos al trabajo. Listo, no sé si tienen alguna consulta sobre lo que les he mencionado hasta ahorita. Antes de dar inicio, ¿alguna consulta, algo que quieran conocer? No, hija. Profe, buenos días. Tal vez me pueda ayudar con la lista. Llegué un poco atrasado, me conecté. ¿Y a cuál es su nombre? Kaiso Marco. ¿Alguien más? Ingeniero, buenos días. Yo también llegué un poco atrasado. Milton Licto. Licto. ¿Alguien más? Porque ya cierro esto. ¿Alguien más? Ya, listo. Vamos ahora sí a nuestro número. Listo, entonces vamos a iniciar ahora sí con el tema de la clase, ¿no es cierto? Ya vamos ahora, si no hay más preguntas, veamos en el chat, creo que alguien mandó en el chat. No dije todo claro, bueno. Milton Licto, ya. Perfecto. Entonces, vamos, ahorita voy a desconectarme de la cámara para priorizar lo que es la presentación y el audio, ¿no? Si tienen alguna pregunta, igual me hablan, no hay problema, o me escriben por el chat, voy a estar atento. Pero me desconecto de la cámara para darle prioridad al tema de la presentación. Listo. Vamos a ver, como ustedes saben, la materia se llama Aplicación del Marco Regulatorio a las Telecomunicaciones. Lo que es marco regulatorio es una materia muy extensa. Vamos a ver todo lo que es el marco regulatorio internacional y nacional, normas, las leyes de telecomunicación, las leyes de comunicación, los planes nacionales técnicos y los reglamentos secundarios. Es la materia, y los títulos habilitantes, la materia es demasiadamente larga. Entonces les recomiendo que vayan estudiando y que vayan dando lo que es los deberes y los foros y no tendrán ningún problema. Porque al final,
ha habido personas que se quedan al examen complexivo, complementario, y tienen que estudiar toda la materia. Realmente la materia es muy extensa. Entonces traten de ir estudiando, ir avanzando para no tener ningún problema al final de la materia. Más que todo, hagan los deberes y los foros. Más que seguro que no tienen problemas en pasar el semestre. Pero ¿por qué vamos a comenzar? Por la normativa internacional. Y la normativa internacional comienza con el organismo supranacional que regula todo lo que es las telecomunicaciones en el mundo. Este organismo se llama la OIT o la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y ahí está su símbolo. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo del encuentro? Obtener una visión general de los diferentes organismos internacionales que rige el sector de las telecomunicaciones y el papel del Ecuador en los mismos. Fue fundada, vamos a ver un poco de historia, fue fundada en París en 1865 como la International Telegraph Union. Como ustedes saben, en 1865 la comunicación era a través del telégrafo, entonces por eso se le denominó, se llamó con ese nombre. A partir de 1932 ya cambia su nombre a lo que se conoce como UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o en inglés ITU. Y en 1947 se convierte en una agencia especializada de la ONU. Entonces, la ONU es la Organización de Naciones Unidas. Entonces ya este organismo, la UIT, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pasa a formar parte de la ONU, pero como una agencia especializada. ¿Especializada qué? En el sector de telecomunicaciones. El 17 de mayo de 1865, paralelamente a la creación de lo que era en esa época la International Telegraph Union, se firmó el primer convenio telegráfico internacional, lo que era el primer normativo internacional que existió en el mundo. Entonces, al firmarse esto el 17 de mayo, es porque, por esta razón es que en el mundo se celebra el 17 de mayo el Día Mundial de las Telecomunicaciones, porque el 17 de mayo de 1865 se firmó el primer convenio internacional. En la actualidad, la ITU facilita la conectividad internacional de las redes de comunicación, atribuye en el plano mundial el espectro de frecuencias radioeléctricas, algo muy importante. El espectro de frecuencias radioeléctricas es un recurso natural limitado y tenemos que tener una gestión y administración adecuada de este recurso. Y la ITU realiza en el plano mundial esta administración. Y las órbitas satelitales. Elabora las normas técnicas que garantizan la interconexión armoniosa de redes y tecnologías y se esfuerza por manejar el acceso a las TICs para las comunidades insuficientemente atendidas en el mundo entero. Funciones. ¿Cuáles van a ser sus principales funciones? Define los servicios de telecomunicaciones. ¿Qué servicios de telecomunicaciones va a definir lo que es la ITU? Todos, ¿no es cierto? Hay que diferenciar entre lo que es telecomunicaciones y radiocomunicaciones. Hay estudiantes, y bueno, ya siendo ingenieros en telecomunicaciones hay que diferenciarlo bien, ¿no es cierto? Telecomunicaciones se refiere a todo lo que es Internet, ¿no es cierto? SMA, servicio móvil avanzado, telefonía fija, comunicaciones satelitales, servicio portador, servicios internacionales, transporte internacional, servicio troncalizado, todo lo que es telecomunicaciones. En cambio, radiodifusión. Tienen que entender qué es radiodifusión. Radiodifusión se refiere solo a lo que es radio y televisión, audio y video. Entonces, eso hay que entenderlo, porque hay personas o estudiantes que lo confunden. Radiocomunicaciones piensan que es todos los servicios, ¿no? Que es el internet, que es telefonía móvil, que es telefonía, etcétera. No. Una cosa son los servicios de telecomunicaciones y otra cosa son los servicios de radiodifusión. Desarrolla y recomienda estándares internacionales para equipos y sistemas. Hace lo que es la recomendación de estándares internacionales, los nuevos estándares que salen en el mundo, como SIP y IMS, como los estándares de Internet, ¿no es cierto?, etcétera, los estándares de comunicación, los nuevos protocolos, para el tema de equipos y sistemas. Coordina la asignación de frecuencias, ya les dije que esta es una de sus principales funciones. Coordina la asignación de posiciones de satélites en la órbita geoestacionaria.
esto es también importante que lo conozcan. ¿Quién me puede decir qué es la órbita geoestacionaria? ¿Quién me puede mencionar qué es la órbita geoestacionaria? ¿Qué es la órbita geoestacionaria? ¿Dónde se encuentran los satélites? Ya, bueno, se encuentran ahí los satélites, ¿no es cierto? Ahí se envían, donde se encuentran los satélites. Hay una característica principal de la órbita geoestacionaria, ¿no es cierto? Que el punto de referencia del satélite a la Tierra es fija y por eso el satélite viaja a la misma velocidad que la Tierra, se encuentra a 36.000 kilómetros, ¿correcto? Pero la principal característica es que en esta órbita viajan los satélites viajan a la misma velocidad que la Tierra y los satélites de televisiones de las cadenas internacionales como DirecTV ubican sus satélites en esta órbita porque el punto de referencia es fijo y las parabólicas ponemos fijo hacia el espacio, hacia el satélite, el apuntamiento. Entonces es importante llevar una coordinación adecuada, ¿no es cierto? Para que tener esta asignación de una manera adecuada. Como ustedes saben, el recurso de las órbitas es limitado o es ilimitado, el recurso de órbitas geoestacionarias. ¿Quién me puede decir? ¿La ubicación es ilimitada o limitada? Limitado, ¿no es cierto? Limitado sería. Limitado, ¿no es cierto? Como gira alrededor de la Tierra, tiene 360 grados. Entonces, al ser limitado, yo tengo solo una posición que puedo utilizar limitada de satélites. Entonces, por eso es que hay que llevar una coordinación asignada para que no un solo país o un solo proveedor ocupe todo lo que es el espacio, ¿no es cierto? Tenemos que tener también el derecho de que varias personas pongan su satélite en lo que es el espacio. Posibilita la integración de nuevas tecnologías a las redes de comunicación, fomentando su desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades, ¿no es cierto? Lo que está ahorita en moda, lo que es el 5G. El 5G se está desarrollando y también el OITU interviene para el desarrollo y el fomento a nivel mundial. Un ejemplo que les estoy poniendo. Promueve y contribuye a los esfuerzos de desarrollo de las telecomunicaciones en países en menos recursos. Entonces, aquí es importante, ¿no es cierto? Desarrolla proyectos en países en vía de desarrollo, países que están escasos de tecnología o que la brecha digital es muy alta, ¿no es cierto? Realiza la coordinación y diseminación de la información necesaria para la planificación y operación de los servicios de telecomunicación. Temas claves que trata en la actualidad. Es importante el tema de ciberseguridad. Ustedes saben que este es un tema sumamente importante. Recién hubo un hackeo de nuestra información pública que está en servidores de Estados Unidos. También ha habido, en el 2017 hubo el hackeo, en el 2018 los servidores de Twitter. ¿Se acuerdan cuando se cayó Twitter y WhatsApp? También ha habido el año anterior el hackeo de ese virus que tomaba los datos y pedía plata a cambio a las empresas grandes, que hackeó hasta Movistar, se llamaba el ransom. Entonces, todos estos temas de ciberseguridad son temas claves que se están tratando en la actualidad. Temas telecomunicaciones de emergencia. ¿Por qué estará tratando temas de telecomunicaciones de emergencia? ¿Y quién me podría dar un ejemplo? Dice que trata temas de telecomunicaciones de emergencia. ¿Qué sería el tema de telecomunicaciones de emergencia? ¿Por qué será un tema clave? ¿Y por qué también ya podría ser exactamente, ¿no? Se le usa en desastres, cuando hay terremotos, cuando hay el tema esto de la salud pública, emergencia de salud pública, tsunami. ¿Quién me podría dar un ejemplo? No sé si les pasaría porque me comentaron que recién había pasado algunas gente. ¿Cómo podemos utilizar las telecomunicaciones? No, telemedicina no es una cosa de telecomunicaciones de emergencia, ¿no? Emergencia quiere decir el aviso de desastres, no la telemedicina. Ya, pero ¿quién me da un ejemplo en que las TICs ayuda a los... Marco Sánchez me levantó la mano, no sé si puede hablar nomás, puede seguir con el audio si gusta. Cuando un data center, se pierde un data center, Inge, tenemos que buscar un sitio alterno.
obviamente, ¿no? Siempre los data centers grandes tienen un tipo de backup en donde buscar. Pero estábamos hablando que los telecomunicaciones son un tema de emergencia, ¿no es cierto? Ahí envió Daniel Reyes, dice envío de mensajes de alerta. Perfecto, ese es uno. Actualmente ya están en implementación aquí en el país lo que es los avisos de emergencia o de emergencia temprana. No sé, los que tuvieron CNT hace unas 2 o 3 semanas les ha de haber llegado un mensaje y se les ha de haber activado el celular sobre el tema de, por favor, quédate en casa. No los mensajes que mandan de aquí, sino un mensaje que se activa el teléfono. Eso ya lo va implementando el Mintel a través de CNT y CNT tiene un servidor en su data center que mandó a todos sus celulares porque está en etapa de pruebas y les activó el celular. Entonces, esos mensajes son mensajes de alerta temprana o mensajes de emergencia cuando hay una calamidad en el país. Esos temas lo va a manejar el 911 y finalmente va a estar interconectado todos los proveedores de telefonía móvil. Ya están dando esos pasos. Entonces, y de lo que yo supe hace 2 semanas, ya CNT hizo una prueba por esto del COVID y mandó un mensaje a todo lo que es CNT y les había llegado a gran parte de los proveedores que tienen, a algunos usuarios que tienen CNT, se les había activado el celular, les daba una alarma y salía el mensaje quédate en casa. Entonces, es un sistema que permite la alerta. Otro, la televisión digital, ¿no es cierto? La televisión digital, cuando ya se llega a implementar en el país, cuando existe una emergencia, el sistema de televisión digital, que es la TDT, permite lo que es la alerta temprana. ¿Qué consiste? El televisor se va a prender solo, va a hacer un sonido de alarma y va a dar un mensaje. Ejemplo, si existiera un tsunami, entonces a todas las provincias de la costa, ¿no es cierto? Esmeraldas, Manabí, Guayas, se activaría un mensaje, o bueno, no tanto, Guayas sí también, se activaría un mensaje y les diría, uy, alerta de tsunami, por favor, tomen, no sé, un ejemplo, vayan a zonas elevadas, un ejemplo, o vayan a zonas elevadas. Entonces, el sistema de televisión digital es también un sistema de TICs que sirven para alerta temprana, lo que es los mensajes, ¿no es cierto? En Estados Unidos hay un sistema muy novedoso, no sé si lo conocen. Cuando se pierde un niño en Estados Unidos, se activa un sistema de mensajes que manda a todos los celulares que están a, no me acuerdo cuántos metros a la redonda, ¿no? Pero digamos, me estoy inventando, no sé, a 1 kilómetro, 2 o 10 kilómetros a la redonda, manda un mensaje de las que se ha perdido un niño con tal características. Entonces, eso también es un sistema de emergencia, ¿no es cierto? Se ha perdido un niño, fue raptado, se perdió el niño. Entonces la policía en Estados Unidos, el sistema de allá integrado, manda a todos los celulares que están a cierta distancia a la redonda de donde fue visto últimamente el niño, la última vez visto, y se activan los celulares con la alarma y que el niño está perdido. Entonces sirve para varias cosas de emergencia que están en la actualidad. Entonces las TIC nos ayudan en ese sentido. En el cambio climático, ¿quién me puede decir para qué sería el cambio climático? ¿En qué nos ayudaría el cambio climático? ¿Por qué estaríamos hablando en la actualidad del cambio climático? George Dobrowski. No, él tiene que conectarse nomás, unirse a la conferencia. No, ya está incorporado en aula. Él ya siempre va a poder conectarse, él solo tiene que volverse a unir. Ya, por el monitoreo ¿de qué? Esa sería una buena, nadie me había dicho si es el monitoreo de cómo están los... Imagino que se refiere al monitoreo del cambio climático como tal, ¿no es cierto? Claro, del tema de los glaciares, del tema de la capa de ozono, el tema de la temperatura. Sí, primera vez que alguien me da un ejemplo y sería correcto. El cambio climático, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías. Pero ¿cómo afectaríamos nosotros como TICs, como tecnologías? Nosotros, ya ahí nos dio un compañero, el compañero Christian Ruiz nos dio un tema donde las TICs ayudan. Pero hay un tema importante donde las TICs, en cambio, desfavorecen y afectan el cambio climático. ¿Cómo me pueden decir? ¿En qué afecta el cambio climático las TICs?
¿En qué afectaría las TICs al cambio climático? ¿Alguien? ¿Quién me puede decir en qué afectaría el cambio climático a las TICs? A ver, preguntemos. Tal vez en los equipos o dispositivos que ya terminan su vida útil, las Cor- placas electrónicas. Correcto. Ese es el mayor problema que tenemos con las TICs, la contaminación, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? El primer computador se elaboró en Estados Unidos aproximadamente en los años 50. ¿Qué pasaría con ese equipo, no? Ya vamos más de 70 años desde que se elaboró ya, o más también de los equipos electrónicos. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos un televisor que ya no utilizamos, un viejito? Lo primero que hacemos es botarle al tacho a la basura, ¿no es cierto? No tenemos una conciencia de reciclaje, lo que se conoce el reciclaje circular, ¿no es cierto? Tenemos un reciclaje, comenzamos desde los usuarios, lo que pasa en países grandes, ¿no? Como en los europeos más que todo, en Suiza y todo. Entonces hay un reciclaje de los equipos electrónicos donde vamos a un experto, a un proveedor de reciclaje, ¿no es cierto? Llega a todos estos equipos electrónicos, toman las partes útiles, ¿no es cierto? Primero hacen la parte de examinar el equipo, toman las partes útiles y las otras las desechan como ya un residuo. Pero de ahí, como dice su compañero, las placas, todo, tienen metales preciosos que pueden volverse a utilizar, que puede generar nuevas tecnologías. Entonces, podríamos completar la circunferencia, el círculo de reciclaje, porque con ese mismo material podemos generar nuevas televisoras, nuevas computadoras, nuevos celulares. ¿Qué pasa con los celulares? Todos debemos tener en nuestra caja por lo menos 5 o 6 celulares en un cajón de los viejos, si no ya han botado. Entonces, todo este reciclaje, ¿qué pasa? Nosotros lo botamos con los desechos comunes. ¿Qué es eso? Eso es contaminación porque ustedes saben que una batería de un celular, no sé cuántos años se demora en, en, en destruirse y en que ya no cause contaminación al medio ambiente. Entonces, la OIT está realizando también estudios sobre eso. Aquí en la normativa en el Ecuador no existe, o recién el Mintel, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, estaban realizando una normativa para el tema de reciclaje, ¿no es cierto? En donde se les obligue a los proveedores a que tengan conciencia y tengan participación en el tema del reciclaje. Sobre el espectro y el satélite ya hablamos. Banda ancha es sumamente importante, el tema de la banda ancha. Nosotros hay países en el mundo que les consideran banda ancha sobre los 50 megabps. Estados Unidos lo considera sobre los 25, la Unión Europea sobre los 30, Colombia lo considera sobre los 20, etcétera. Hay varios países, México sobre los 10. ¿Cuánto creen que nosotros consideramos banda ancha en el país? ¿Quién me puede decir normativamente cuánto se considera sobre banda ancha? ¿Cuántos megas? ¿Cuántos megas? ¿5, 10? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿5, 10, 15, 20? No, tampoco. Lejísimos. Aquí en el país se considera banda ancha sobre 1 megabps. Entonces, 100 megabps es peor si en los países del primer mundo no los consideran sobre los 100 megabps. Peor nosotros. Aquí lo consideramos banda ancha sobre el 1 megabps. Y ustedes saben que con 1 megabps no puedo ni ver Netflix, ¿no? Netflix necesito 3. Si quiero ver en HD, en Full HD necesito 10. Entonces, esta normativa tiene que irse actualizando. Cuando yo estaba en el Mintel, se hizo un estudio para actualizarlo y de lo que yo detecté es que ya los usuarios de aquí en el Ecuador, en promedio, o el 50% de los usuarios ya utilizan más de 6 megabps. Y se sugirió que se les pongan 10, hasta lo que yo estuve en el Mintel, mínimo 10 megabps. ¿Qué influye en esto? Esto influye en la parte económica, ¿no es cierto? Primero en los proveedores, que un proveedor ya no te puede decir, te doy banda ancha y te estoy dando 1 mega, sino que te tiene que dar mínimo 10.
Eso influye en que los proveedores generen más banda ancha, más inviertan en el país en tecnología, etcétera, más conexiones de Internet, y eso hace mayor desarrollo. Aparte de que ya vamos a ver la siguiente clase en qué más influye la banda ancha, pero como ejemplo les pongo. En nuestro país se considera banda ancha más de 1 megabps. ¿Y la brecha digital? ¿Qué es la brecha digital? ¿Quién me puede decir qué es la brecha digital? ¿Qué entienden por brecha digital? ¿Quién me puede decir? La diferencia de tecnología. Sí, pero no necesariamente eso. ¿Qué sería la brecha digital? Sería tal vez una distribución desigual de la cantidad de la capacidad de distribución de datos. Bueno, una distribución desigual, eso sí, pero no necesariamente de datos. ¿Qué dice otro compañero? Cristian Ruiz dice distribución desigual al acceso al uso en el impacto de las TICs. Correcto. Esa es la respuesta. Esa es la brecha digital. ¿Qué pasa aquí en el Ecuador, no es cierto? En la ruralidad, hay partes de la ruralidad que que lo que tienen es, no tienen acceso a las tecnologías, no tienen acceso al Internet, no tienen acceso a telefonía móvil, hay personas que no tienen acceso a la telefonía fija. ¿Eso qué quiere decir si no tiene acceso al Internet? No tiene el beneficio de las TICs. Entonces, de aquí en la ruralidad, en las partes del oriente o en las partes de la sierra, en la sierra central, hay partes donde no hay acceso a Internet. Entonces, eso es brecha digital comparado con Quito, ¿no es cierto? En Quito sí hay acceso a Internet, en partes, en parroquias y en cantones de la sierra central no habrá acceso a Internet. Entonces, de eso se llama brecha digital. No tienen acceso al uso de las tecnologías, al uso de las TICs, que es al uso de las telecomunicaciones, comunicaciones de la información, ¿no? De las herramientas que da estos beneficios, ¿no es cierto? Hay partes en el oriente que no hay telefonía móvil, eso es una brecha digital. O en África, África es el continente con mayor brecha digital donde no tienen acceso a las telecomunicaciones. Listo, vamos a ver ahora el tema de los miembros, cómo están formados la OIT. Ya vimos qué temas están tratando en la actualidad, pero ¿y cómo está conformada la OIT? La OIT está abierta a todos los estados o a todos los países del mundo que puedan convertirse en estados miembros de la Unión, así como organizaciones privadas como los operadores, fabricantes de equipos, organismos de financiamiento, organismos de investigación y organizaciones internacionales y regionales de telecomunicación. ¿Por qué creen que es importante que estén los fabricantes de equipos dentro de la OIT? ¿Por qué los fabricantes de equipos o los organismos de investigación deben estar dentro de la OIT? Aparte de todos los países del mundo, ¿no? ¿Quién me puede decir por qué es lo importante de los fabricantes? Dice ahí para la estandarización, porque se manejan con estándares para conocer los estándares. Perfecto, esas son las respuestas. ¿Quién genera las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías lo generan los fabricantes, ¿no es cierto? Huawei diseña el 5G, sus equipos, o Cisco genera sus equipos, o cualquier fabricante que genere su nueva tecnología, ellos generan normas y estándares que funcionan con sus equipos. ¿Pero qué trata de hacer la OIT? Que todo funcione, estos protocolos funcionen de una manera adecuada para el tema de interconexión entre todos los países. ¿Qué pasaría si no habláramos es como decir que el uno hable chino y el otro español? No nos vamos a entender, ¿no es cierto? Y en un mundo globalizado todos debemos de estar interconectados entre sí. Entonces la OIT se trata de, ya vamos a ver que hay un sector que trabaja sobre eso, pero principalmente porque forman parte de los fabricantes, porque ellos tratan la nueva tecnología que vamos a funcionar en el mundo. Si ellos no estuvieran, los Estados miembros, los países no tuvieran de qué realizar la regulación y el marco regulatorio sobre ellos. Otro dato, el Ecuador es miembro de la OIT en la calidad de Estado miembro desde el 17 de abril de 1920. En 6 días ya cumpliríamos 100 años de ser parte de la OIT.
La OIT se compone de 193 estados miembros, que son los países, así como de 900 empresas, lo que es la empresa privada, ¿no es cierto? Estamos en la parte pública y privada. Y las universidades, organizaciones internacionales y organizaciones regionales. Ya vamos a ver que la OIT también está formado por organismos regionales por cada continente. La OIT, los miembros del sector público y privado trabajan en conjunto, lo que les decía, ¿no es cierto? Los países con el sector privado, los fabricantes de tecnología, trabajan en conjunto para ayudar a conformar el futuro, conformar el futuro entorno normativo y reglamentario, ¿no es cierto? Va de la mano de la parte privada y la parte pública. Las normas mundiales y las mejores prácticas en materia de TICs en aras de la aplicación de accesos a servicios. Entonces, todos tenemos que trabajar de una manera coordinada para tratar o para conformar el nuevo marco regulatorio que va a regir en el mundo. Y así poder acceso a los servicios de telecomunicaciones y el tema de la interconexión entre todos los países y los proveedores de telecomunicaciones. Aquí está en la presencia mundial de la OIT. Tenemos que está en Ginebra, lo que es su matriz, y tenemos varias oficinas a nivel del mundo. Está en la parte de Asia, en la parte de Europa, en la parte de África y en la parte del continente americano, ¿no es cierto? En lo que es Sudamérica está en Brasil, en lo que es Brasilia y en Santiago, que es Chile. Los organismos regionales que les decían que estaban conformados. Esos son organismos muy importantes que ya vamos a hablar la anterior semana. El que compete al continente americano es el organismo CITEL, denominado CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Este organismo lleva todas nuestras recomendaciones, es decir, lleva nuestra voz y voto del continente americano. Entonces, este es el que representa al continente americano, a todos los países de América. También tenemos otros, ¿no es cierto? Otros organismos como el de África, el de Europa, el de Asia, el de Arabia, etc. Entonces, todos estos organismos son organismos regionales que llevan las recomendaciones y las sugerencias de cada región o cada continente hacia la OIT y tiene voz y voto para representarnos ahí, en lo que es la OIT. ¿Cómo está la estructura de la OIT? La estructura es una estructura vertical, siempre comienza con la organización de mayor rango o la cabeza de la OIT, que es la conferencia de plenipotenciarios, que van a ser todos los estados miembros. El Consejo, que es un ente administrativo, y las conferencias mundiales de telecomunicaciones internacionales, donde se hace la constitución de la OIT y todo lo que tiene que ver con la política, estructura, ya lo vamos a ver. Pero es lo importante. Aquí también vemos las diferentes conferencias mundiales de radiocomunicaciones, asambleas mundiales de normalización y las conferencias mundiales de desarrollo. Es importante que ustedes sepan, la OIT se divide en 3 sectores. El sistema de radiocomunicaciones, que se conoce como el sector de radiocomunicaciones, el sector de normalización de las telecomunicaciones y el sector de desarrollo de las telecomunicaciones. Cada uno va a tener su director y su oficina, ¿no es cierto? Aparte, todo sector va a tener su grupo de trabajo y sus comisiones de estudio. Eso es lo que yo les mando a investigar en el primer deber de esta semana. Tienen que consultar todas las comisiones de estudio del sector de radiocomunicaciones, todas las comisiones de estudio del sector de normalización y todas las comisiones de estudio del desarrollo. Un ejemplo, hay una comisión de estudio para radiocomunicaciones que trata sobre las comunicaciones satelitales. Es una comisión de estudio. Ustedes tienen que investigar todas las comisiones y todos los grupos de trabajo. Dentro de cada grupo de trabajo hay una comisión de estudio por cada uno de estos sectores. Eso tienen que realizarlo en esta semana. Yo les he puesto material de apoyo, ahí podrían encontrarlo, si no en internet también podrían realizarlo, esa consulta, que es parte del deber. Entonces, el sector de radiocomunicaciones, ¿qué va a tratar? Todo lo que respecta al tema del espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Todo lo que es la atribución del espectro radioeléctrico y las órbitas geoestacionarias.
El sector de normalización va a tratar todo lo que es las normas y protocolos e infraestructura nueva de telecomunicaciones para el tema de interconexión e interoperabilidad de los nuevos servicios, y el tema de desarrollo genera proyectos en países en vía de desarrollo o en países con una gran brecha digital. Vamos a ver las conferencias que tiene la OIT. Tiene varias conferencias que se llevan a nivel mundial y que van los Estados miembros y forman parte. Conferencia de plenipotenciarios, Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, Asamblea Mundial de Normalización de Telecomunicaciones y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que son las principales. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones es la principal porque se ve el reglamento de radiocomunicaciones donde se analiza la atribución de las frecuencias o el Plan Nacional de Frecuencias o el Plan Mundial de Frecuencias, la atribución de frecuencias a cada servicio de telecomunicaciones. Vamos a ir viendo las conferencias, las más importantes. La conferencia de plenipotenciarios, lo que es la gobernanza de la OIT, está formada por la conferencia de plenipotenciarios y el consejo, lo que ya vimos, ¿no es cierto?, la cabeza. La conferencia de plenipotenciarios es el órgano de mayor rango de la OIT y consiste en una reunión de todos los estados miembros que se convoca cada 4 años. Por parte del Estado ecuatoriano también vamos a esta conferencia y va lo que es el ministro de Telecomunicaciones o su delegado. Entonces va el ministro, forma parte y tiene voz y voto en lo que es el Ecuador, o el delegado que el ministro envíe hacia esta conferencia. ¿Qué van a establecer? Es importante que se establece en esta conferencia. Se trata el tema de las políticas generales que van a revisar, determinar la estructura del OIT, si hay que realizar algún cambio, agregar algún grupo de trabajo, alguna comisión de estudio, adoptar planos estratégicos y financieros del organismo. Entonces, como pueden ver, trata todo lo que es la estructura, políticas y planes estratégicos y financieros de la OIT. Y este tratado se lo constituye o se lo consagra en el documento denominado Constitución y Convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hay 3 documentos que son de carácter vinculante. La Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es una. Pregunta de examen. Hay 3 documentos, ya les dije uno hasta ahorita. Es la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El Consejo, a su vez, tiene como misión velar por el funcionamiento cotidiano de la OIT entre la celebración de 2 conferencias de plenipotenciarios, coordinando los programas de trabajo y gestionando los presupuestos, ¿no es cierto? Es un ente más administrativo lo que es el Consejo. Vamos a ver ahora la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales. La Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales se celebra a petición de la Conferencia de Plenipotenciarios, que es el órgano de mayor rango, y tiene la potestad de revisar el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales, segundo documento vinculante para todos los estados miembros. Ya vimos, uno es la Constitución de la OIT y ahora vimos que es el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales. ¿Qué es un tratado internacional por el cual se rige la provisión y la explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como los mecanismos de transporte utilizados para proporcionarlos? ¿Qué va a estudiar o qué se van a estudiar? Se va a revisar el reglamento, donde es un tratado que se ve la provisión y explotación de servicios públicos, ¿no es cierto? Y los mecanismos de transporte. ¿Qué va a permitir este reglamento? El tema de facilitar la interconexión y el interfuncionamiento a nivel mundial sobre las bases de acuerdos establecidos entre operadores de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Entonces ya son las comunicaciones internacionales entre varios proveedores, donde se tiene que cumplir ciertas normas para tener la interconexión. No podemos estar aislados entre países, ¿no es cierto? Nosotros tenemos comunicaciones hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia Asia. Entonces, todo tienen que facilitar el tema de interconexión y el interfuncionamiento, y esto está plasmado en el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales. Entonces, este es un reglamento muy importante para el tema de interconexión e interfuncionamiento de redes. Hablé de carácter vinculante, de que había los documentos de carácter vinculante. ¿Quién me puede decir qué quiere decir que sea de carácter vinculante? ¿Qué quiere decir la palabra vinculante que les mencioné? ¿Qué será que es de carácter vinculante para todos los Estados miembros? ¿Qué querrá decir?
A ver, que todos están involucrados. Que es obligatorio para mantener su pertenencia, ya, cumplimiento de las normas establecidas. Todo lo que me habían dicho, ¿no es cierto? Al ser vinculante, es para todos los Estados miembros, ¿no es cierto? Si yo quiero formar parte del OIT, yo tengo que aceptar estos documentos de carácter vinculante y ya vamos a ver cuál es el organismo. El organismo que tiene que acatar esto, que tiene que avalar, es la Asamblea Nacional del Ecuador, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo está jerárquicamente las leyes. Está primero la Constitución y de ahí vienen los tratados internacionales. Y esto es un tratado internacional que es obligatorio para mantener su permanencia. Obviamente, si no cumplo las normas, entonces no estoy de acuerdo con OIT y yo no formaría parte de la OIT, lo cual sería algo catastrófico para nosotros porque esos rigen las normas de telecomunicaciones a nivel mundial. Es como que nos aislaríamos del mundo. Y cumplir las normas establecidas, sí, perfecto. Tenemos que cumplir estos documentos. ¿Dónde los vamos a cumplir? En nuestra normativa nacional y local, ¿no es cierto? En nuestra normativa local. Entonces, todas estas normas internacionales tenemos que adaptarlos a nuestra normativa y marco regulatorio local. Entonces, tiene que ser de una aplicación obligatoria para todos los países miembros que ratifiquen eso. Ya les dije que esto lo ratifican a través de lo que es la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los 3 documentos que se tienen que ratificar y que son de carácter vinculante? La Constitución y un convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Qué estaba plasmado ahí? ¿Quién me puede decir? Recién vimos. ¿Qué se trataba en la Constitución y convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? ¿Quién me puede decir? A ver, vamos. Milton Lipto. ¿Sí está el señor Milton Lipto? Sí, presente. Ya. El, ¿Qué trataba, qué se plasmaba o qué establecía en la Constitución y convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? En este documento, ¿qué plasmaban? la obligatoriedad del nuevo marco regulatorio. No, pero ¿qué tratábamos? Dijimos que trataba 4 cosas importantes. ¿Qué se trataba en la Constitución y convenio? ¿Quién le puede ayudar al señor? A ver, el señor Daniel Reyes. ¿Sí está el señor Daniel Reyes? Sí, Inge. Perfecto. ¿Qué establecía la Constitución y convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? El control de satélites, eso era No. no, ¿Quién le puede ayudar al señor? Darwin Toc. Que tal vez puede ser lo que es establecer las políticas generales y determinar la infraestructura y adoptar planes estratégicos y financieros. Perfecto. Esas son las 4 cosas que se establecen en esa Constitución, la Constitución y convenio. El tema de las políticas que van a llevar la OIT, la estructura que va a tener la OIT, planes estratégicos y lo que es los planes financieros. 4 cosas son importantes de eso. Y en la anterior lámina vimos el reglamento de telecomunicaciones internacionales. ¿Qué se establecía ahí? ¿Quién me puede ayudar? Vimos lo que es el reglamento de las telecomunicaciones internacionales. ¿Qué se establecía ahí? A ver, Andrade Catalina. Aquí en que se rige la provisión y la explotación de los servicios públicos de las telecomunicaciones. Ya, ¿para qué servía eso? ¿Para qué era? Sí, correcto, esa es la respuesta. ¿Para qué qué nos permitía eso a nivel mundial? Facilitar la conexión entre países y tener accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones.
Perfecto, ¿no es cierto? El tema de interconexión y el tema de interfuncionalidad de las redes a nivel mundial. Y el último es el reglamento de radiocomunicaciones, que es el principal, que es la atribución de las frecuencias a un servicio especificado de telecomunicaciones. Este es el principal documento del OIT, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los sectores de la OIT? Ya dijimos, tenemos 3 sectores: sectores de radiocomunicaciones, sectores de normalización y sector de desarrollo. El sector de radiocomunicaciones, ¿qué trata? ¿Quién me puede decir? Yo ya les mencioné. Tenemos 3 sectores que se divide la OIT: radiocomunicaciones, normalización y desarrollo. El de radiocomunicaciones, ¿qué va a tratar? La parte de las telecomunicaciones. No. Como Técnicas y decía, servicios que pusieron. involucrado lo que era radio y televisión. Radiocomunicaciones de radio y televisión, ¿no? Pero este sector trata algo específico, ¿no es cierto? Que yo les doy. Técnicas de los servicios y sistemas inalámbricos. Sí, todo lo que tiene que ver con los sistemas inalámbricos, ¿no es cierto? Toda comunicación inalámbrica, tienen que acordarse. Todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales. Radiocomunicaciones es todo lo que tiene que ver con la atribución de las frecuencias a cada servicio. Esta banda de frecuencia, les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? VHF y UHF, esta banda de frecuencia trabaja solo para radiodifusión. Radiodifusión es lo que es audio y video, o esta banda de frecuencia trabaja para comunicaciones satelitales. Esta banda de frecuencia es para servicio móvil avanzado, para telefonía móvil. Esta banda de frecuencia es para acceso a internet. Esta banda de frecuencia es para servicio portador, etc. Entonces, este sector trata todo lo que es las atribuciones de frecuencias a qué servicios de telecomunicaciones está. El sector de normalización, ¿quién me puede decir? ¿Qué trata el sector de normalización? Ya les había mencionado el tema de normalización, donde se prueban especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Tratan todo lo que es a nuevos protocolos, nuevas técnicas, nuevos sistemas, nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. Entonces lleva un tema de normalización de todas estas nuevas tecnologías. Y el tema de desarrollo, ¿quién me puede decir? ¿Qué será el sector de desarrollo? Son los 3 sectores que tiene el OIT, no tiene más sectores. Pregunta de examen. ¿Qué hará el sector de desarrollo? Ahí van los proyectos dirigidos hacia los países que están en desarrollo. Perfecto, ¿no es cierto? Realiza proyectos para los países que están en vía de desarrollo, donde la brecha digital es muy alta. Entonces, todo lo que me han mencionado están en las siguientes láminas, ¿no es cierto? El sector de radiocomunicaciones se le conoce como UITR. Siempre viene con ese nomenclatura, UITR. Se encarga de las cuestiones relacionadas con las características técnicas de los servicios y sistemas inalámbricos. ¿Qué quiere decir? Del espectro radioeléctrico, lo que ya les mencionaba. El tema de atribución del espectro radioeléctrico, tanto terrestres como espaciales, ¿no es cierto? Incluidos los servicios de radiocomunicaciones y la gestión del espectro radioeléctrico, algo muy importante, el tema de la gestión. Sector de normalización, la UITT. Se aprueban especificaciones técnicas, recomendaciones. Ya las recomendaciones ya no son de carácter vinculante, por si acaso. Sobre el funcionamiento, rendimiento de mantenimiento de sistemas, redes y servicios de telecomunicaciones, así como los servicios de tarifación y contabilidad a emplear en la prestación de servicios. También trata un tema de tarifación, aparte de lo que ya me había mencionado. Y el tema de desarrollo tiene como principal labor la elaboración de documentos con recomendaciones, manuales, referencias y directrices, mediante lo que se informa y se proporciona asistencia técnica a los países en desarrollo, así como economías en transición, etcétera. Entonces, este sector elabora proyectos para lo que son países en vía de desarrollo. Vamos a ver ahora lo que es las conferencias mundiales de radiocomunicación. Las conferencias mundiales de radiocomunicación se celebra cada 3 o 4 años y su labor consiste en examinar y, en el caso de ser necesario, modificar el reglamento de radiocomunicaciones. Este era uno de los 3 documentos de carácter vinculante. Y el reglamento de radiocomunicaciones es
se trata sobre toda la gestión del espectro radioeléctrico a nivel mundial y toda la atribución. ¿Qué es? Es un tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios. ¿Cuál sería la importancia si no tuviéramos este reglamento a nivel mundial? ¿Qué pasaría con las telecomunicaciones? ¿Qué me podría decir? ¿Qué pasaría si no existiera este reglamento? ¿Qué pasaría a nivel mundial? ¿Qué pensarían que pase si no existiera este reglamento que hace la atribución de frecuencias a cada servicio de telecomunicaciones? ¿Qué pasaría? Un caos, perfecto. Esa es la respuesta. Cada proveedor enviaría a la frecuencia que ellos quieren su servicio. Podrían decir, yo quiero que televisión vaya a esta frecuencia, yo quiero que telefonía a esta frecuencia, y todos podríamos tener interferencia entre sí. ¿Cuál es su objetivo principal? Evitar interferencias en lo que es las telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico. Los temas generales del orden del día de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se la determinan con antelación de 4 años a 6 años. Recién se lo realizó en 2019 esta conferencia y trataron temas del reglamento de radiocomunicaciones. ¿Qué tratarían actualmente? El 5G, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no es cierto? Y ya harían el plan para los próximos 4 años. Entonces ya llevan una línea que van a tratar el próximo. No es que algo que se experimente ese rato, ¿no? O que recién se va a revisar, sino que ya tiene una planificación previa. Funciones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. ¿Cuál es la principal función? Revisar el reglamento de radiocomunicaciones y cualquiera de los planes correspondientes a la asignación y adjudicación de frecuencias, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, el 5G, nuevas tecnologías que usen el espectro radioeléctrico, como el Internet de las cosas, etcétera, ¿no es cierto? Examinar cualquier asunto de radiocomunicaciones de carácter mundial, formular instrucciones dirigidas a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones, y determinar las cuestiones que han de ser objeto de estudio para la Asamblea de Radiocomunicaciones y sus comisiones de estudio. Lo que ya les decía, el reglamento más importante del OIT es el Reglamento de Radiocomunicaciones, que cubre los aspectos legales y técnicos del uso del espectro electromagnético o espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales, sirviendo de instrumento supranacional para la planificación y gestión de los mismos, ¿no es cierto? Este reglamento supranacional, que es a nivel mundial, se lo adopta en toda la normativa local de cada país miembro. Aquí en el país, ¿quién es el encargado de controlar, administrar y gestionar el espectro radioeléctrico? ¿Qué organismo administra el espectro radioeléctrico aquí en el país? ¿Quién sabe? El Arcotel, perfecto. El Arcotel es el órgano que es encargado de gestionar, controlar y administrar. Entonces, el Arcotel toma como base el reglamento de radiocomunicaciones y lo aplica en el Plan Nacional de Frecuencias, que ya lo veremos, es un tema que veremos ya en el segundo parcial, el Plan Nacional de Frecuencias. Entonces, la ratificación del convenio y la constitución del OIT por un Estado miembro implica la aceptación de todos sus reglamentos, incluyendo el reglamento de radiocomunicaciones. Ya vimos que eso era de carácter vinculante. De esta forma, los países miembros del OIT se comprometen a aplicar en su ámbito las disposiciones que incluyen sus reglamentos, adoptando en su caso las legislaciones nacionales en la materia. En el país, ¿cuál es el órgano que lo implementa? El Arcotel. ¿En dónde? En el Plan Nacional de Frecuencias. El reglamento de radiocomunicaciones cubre los siguientes aspectos. Toda la terminología de radiocomunicaciones, lo que es de estación, lo que es transmisión, del transmisor, lo que es frecuencias auxiliares, frecuencias principales, lo que es el espectro radioeléctrico. Todas las definiciones están en el reglamento y estas son adoptadas hasta en nuestra Constitución y también son adoptadas en las leyes y en los planes nacionales, en el Plan Nacional de Frecuencia. Características técnicas de emisión, las bandas de frecuencias, ¿no es cierto? Son definidas las bandas de frecuencia. Parámetros técnicos obligatorios para las estaciones radioeléctricas, tratamiento de interferencia, del tema de interferencias, disposiciones administrativas, y esta es una de las importantes, atribución de las diferentes bandas de frecuencias a los distintos servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones, ¿no es cierto? Cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias se le conoce. ¿Qué más? Procedimientos establecidos para la coordinación y notificación formal de asignación de frecuencias
hechas a las estaciones radioeléctricas por administraciones nacionales. Puede ser que un país diga, yo quiero utilizar esta frecuencia para un servicio y la hemos probado, ha funcionado. Entonces, este rango de frecuencia se le notifica a la OIT y la OIT lleva un registro de ellas. Llevamos que entre regiones, el OIT divide en 3 regiones el planeta y cada región tiene su atribución, ¿no es cierto? Disposiciones relativas a los servicios de las estaciones. Bueno, el reglamento de radiocomunicación está formado con 4 volúmenes, artículos, apéndices, resoluciones y recomendaciones. Tiene como objetivo lo que ya les había mencionado. ¿Cuál era su principal objetivo? Garantizar el funcionamiento libre de interferencia de los sistemas de radiocomunicaciones, lo que quiere decir los sistemas para que no tengan interferencias, para que no sea un caos, ¿no es cierto? Que cualquier proveedor o cualquier usuario envíe en cualquier frecuencia el servicio que ellos quieran, ¿no? Internet, telefonía, televisión, etcétera. Entonces sería un caos si no existiera este reglamento. Contiene las normas generales de la asignación y utilización de frecuencias y las correspondientes posiciones orbitales para las estaciones espaciales. También trata el tema de las posiciones satelitales y las órbitas que tienen que cumplir los satélites. Incluye un cuadro internacional de la atribución de bandas de frecuencia a los diversos servicios de radiocomunicaciones. Aquí está cómo lo divide la OIT. Es importante que sepan, ¿no es cierto? La OIT lo divide en 3 regiones. La región 1, que es de Europa y África, región 3, lo que tiene que ver Asia y Oceanía, y lo que nos interesa a nosotros, la región 2, que es el continente americano, donde estamos nosotros, que es Ecuador. Ecuador, si hay alguna pregunta, ¿qué región de la OIT está el Ecuador? Está en la región 2. Y cada región va a tener su atribución de frecuencias, que quiere decir, puede cambiar la atribución de frecuencias de región a región. Como pueden ver, la región 2 está limitada por la línea C y la línea B, lo que nos menciona en la siguiente lámina. La región 2 comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste por la línea C. En esta región, en la región 2, es lo que está el Ecuador. Y aquí les he puesto un ejemplo tomado del reglamento de radiocomunicaciones de la OIT para que lo vean y lo conozcan. Voy a ampliarle para que lo vean. No creo que le amplíe mucho. Entonces, aquí está todas las bandas, ¿no es cierto? Aquí están las bandas que tenemos, ¿no? La VLF de 3 a 3 kHz, la VHF de 30 a 300 MHz, la UHF donde funciona televisión y radiodifusión. Aquí están las ondas milimétricas donde dice que va a funcionar el 5G de 30 a 300 GHz. Entonces, todas estas bandas son para el uso de los servicios de telecomunicaciones. Y aquí les he puesto un ejemplo tomado del reglamento de radiocomunicaciones de la OIT. Y este reglamento dice que va a haber la banda de 460 a 890. Como ustedes saben, de 460 a 600, más o menos, está la banda UHF. Entonces, aquí está la banda UHF. Y en la banda UHF se da radiodifusión. ¿Qué se da en la banda de radiodifusión? Se da lo que es televisión abierta, ¿no es cierto? Radiodifusión. En esta banda nosotros damos, en la banda UHF, damos televisión. ¿Y qué dice? Que en la región 1, que era Europa y África, toda la banda de 470 a 694 va a dar radiodifusión, que es televisión. ¿Qué pasa en la región 2? En la región 2 es lo que es Ecuador. No toda la banda da el servicio de radiodifusión, sino de 470 a 570 radiodifusión, de 512 a 612 radiodifusión, y de 608 a 614 ya cambia. Aquí dice que va a dar radioastronomía. Entonces, en el continente americano, en esta banda de 608 a 614, radioastronomía, comparado con Europa. ¿Y qué era la región 3? Asia, ¿no es cierto? Parte de Asia. Entonces, Asia da radiodifusión. También puede dar radiodifusión y radionavegación, ¿sí ven? Puede dar otros servicios. Entonces, entre regiones, entre continentes, puede variar la atribución. En Europa solo se da en esta banda televisión y aquí podemos dar otros servicios como radioastronomía. No sé si se comprendió hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Andrea de Catalina. Sí, dígame, por favor.
Inge, ¿a qué se refiere radiodifusión fijo y móvil? Ya, esta parte de aquí de fijo y móvil quiere decir que está, ya lo vamos a ver, cuando está en fijo y móvil, quiere decir que se está dando a servicio principal y a servicio secundario el sistema de radiodifusión. Ya lo vamos a ver en el Plan Nacional de Frecuencias. Entonces, cuando está fijo y móvil con letra mayúscula, quiere decir que está a servicio principal. ¿Qué es servicio principal? Yo puedo tener en una misma banda varios servicios, lo que les voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que en una banda de frecuencia puedo tener como servicio principal radiodifusión, que quiere decir que yo voy a dar televisión abierta en el continente, ¿no es cierto? Aquí voy a dar televisión. Pero puedo tener en servicio secundario comunicaciones marítimas, las que permiten comunicarse con los barcos que están en el océano. ¿Se van a causar interferencia entre sí? No, ¿no es cierto? Entonces, el uno está a título principal y la otra está a título secundario. Entonces, quiere decir que se da a los dos servicios. Aquí solo se permite radiodifusión, tanto como servicio principal como servicio secundario. No permite otro servicio secundario, como en el ejemplo que te puse. O algo que se está intentando en el país hacer, que en la banda UHF aquí en el país trata el Ministerio de Telecomunicaciones, está tratando de que se dé acceso a Internet en las bandas libres que quedan en las, se llama en las TV White Space, que son las bandas libres que quedan entre televisiones, en las bandas de frecuencia. Entonces quieren que se dé lo que es el acceso a Internet como servicio secundario. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? En ese ejemplo de aquí, que solo se da radiodifusión. No sé si contesté tu pregunta. ¿Quedó claro? Sí, Inge, gracias. Ya, perfecto. Ya, ¿alguna otra pregunta? No, entonces continuamos. Déjenme hacer menos uno. Listo, continuamos. Entonces, esto es en el ejemplo que les puse está en palabras en la siguiente lámina. El espectro de frecuencias radioeléctricos se divide en bandas de frecuencias determinadas en conferencias internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estas bandas se atribuyen a servicios radioeléctricos específicos y se enumeran en el artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En el artículo 5 está lo que es toda la atribución de bandas de frecuencia. Algunas bandas se atribuyen a los mismos servicios a nivel mundial, mientras que otras se atribuyen a distintos servicios a nivel regional, lo que acabamos de ver, ¿no? La región 2 tiene otros servicios que la región 1, todo el ejemplo que vimos. El espectro electromagnético es un recurso natural limitado y escaso que representa un alto valor estratégico y económico. ¿Por qué me puede decir por qué representa un alto valor estratégico y económico? ¿Por qué será el recurso electromagnético, el espectro radioeléctrico, un alto valor estratégico y económico para los países? ¿Por qué tendrá un alto valor económico y estratégico? Por la demanda de servicios, ¿sí? ¿Qué más dicen? Porque permite las comunicaciones y porque es escaso, obviamente. Por la disponibilidad del mismo y no es renovable. Sí, todo eso, ¿no? Valor económico porque todo proveedor tiene que pagar por el espectro, ¿no es cierto? Las telefonías móviles pagan millones por tener una concesión del espectro radioeléctrico para utilizar las frecuencias, ¿no es cierto? Y dar el servicio de telefonía. Igual forma las televisiones abiertas. Alto valor estratégico porque por esos medios también se puede dar lo que es las comunicaciones, ¿no es cierto? Lo que es las noticias, la comunicación por televisión. También tiene un valor estratégico cuando hay guerras, ¿no es cierto? Las comunicaciones para los militares, para la policía, en este tema de la emergencia también tiene un valor estratégico la comunicación. Entonces, tiene un alto valor estratégico y económico. ¿Y por qué tiene un alto valor? Ya vimos para qué, pero ¿por qué? Porque por todo lo que me mencionan, ¿no es cierto? Porque es un recurso limitado y tenemos que darle un buen uso de este recurso.
Lo que hace que el espectro electromagnético sea un bien preciado, que hay que emplearlo de forma óptima y coordinada, ¿no es cierto? Lo que les decía, hay que hacerle un buen uso del espectro eléctrico porque es limitado, no tenemos un infinito número de frecuencias, no podemos poner un infinito número de servicios, sino que hay que hacer un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico. El espectro electromagnético es un recurso natural inagotable, ya que no se consume con su uso y es reutilizable en el tiempo. Sin embargo, el espectro electromagnético tiene inconvenientes propios. Las frecuencias no pueden almacenarse, no podemos almacenar una frecuencia, ni tampoco puede crearse nuevas frecuencias. No se puede crear, por eso es un recurso natural. Todo lo anterior conlleva situaciones de saturación del espectro, en las que múltiples usos se concentran en bandas muy limitadas de frecuencia. Lo que pasaba en la televisión, ¿no es cierto? La televisión analógica. Teníamos la televisión analógica en la banda VHF, ya estaba todo saturada la banda VHF, todos los canales asignados. ¿Qué pasa? Salió una nueva tecnología, lo que es la televisión digital terrestre, lo que va a liberar la banda ancha, ¿no es cierto? Va a liberar frecuencias y vamos a tener un mayor uso del espectro radioeléctrico, con nuevas técnicas, obviamente. Técnicas de modulación, técnicas adaptativas como 64QAM, todas esas técnicas que nos permiten hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico. Y eso lo menciona en la Constitución de la UITR, en el artículo 44. ¿Qué nos dice el inciso 1? Los Estados miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. Entonces, tenemos que utilizar las frecuencias y limitar el uso al mínimo indispensable. Yo doy clases de televisión digital y los que ya tuvieron televisión digital conmigo. Hay que hacer uso de las técnicas que tenemos disponible. Si nosotros convertimos la televisión analógica a digital, más o menos son 108 MHz. Quiere decir que del espectro radioeléctrico voy a utilizar 108 MHz solo por convertirla a digital. Pero si yo uso técnicas de compresión y de modulación de 64QAM que comprimen y modula más la señal, o si utilizo FDM, puedo utilizar que esa misma información lo puedo meter en 1 MHz o unos 6 MHz que yo tengo para televisión digital. Entonces yo pasé de 108 a 6 MHz. Entonces hubo una reducción significativa que hace un uso eficiente del espectro radioeléctrico con el uso de las tecnologías que existen actualmente. En la utilización de las bandas de frecuencia en el inciso 2, ¿no? Dice, en la utilización de las bandas de frecuencia para los servicios de radiocomunicaciones, los Estados miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluidas las órbitas de los satélites geoestacionarios, son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica de conformidad con establecimiento en este reglamento. Utilizando, ¿qué? Las nuevas técnicas, nuevas técnicas de telecomunicaciones, como la compresión, temas de nuevas modulaciones, nuevos protocolos, nuevas infraestructuras, nuevos servicios de telecomunicaciones. ¿Qué más? También tenemos recomendaciones de la UTR. La UTR, que es del sector de radiocomunicaciones, hace varias recomendaciones. ¿En qué va a recomendar? En la utilización de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluyendo las nuevas tecnologías. Lo que va a pasar, ¿no es cierto? El 5G, ¿qué bandas vamos a usar? Las bandas milimétricas de 3 GHz en adelante, ¿no es cierto? Dicen aquí que vamos a utilizar el 5G en 3, en 16 o 17 GHz. Entonces, eso tiene que venir desde una normativa internacional y la aplicamos a nivel mundial. Y más bien ya está implementado, creo. Pero esas son nuevas tecnologías que van saliendo y que necesitan el uso del espectro radioeléctrico. La gestión del espectro radioeléctrico de frecuencias y satélites, obviamente va a ser unas recomendaciones cómo hacer el uso del espectro radioeléctrico, el uso eficaz del espectro de radiofrecuencias para los servicios de radiocomunicaciones, radiodifusiones terrestres y radiocomunicaciones satelitales, propagación de ondas electromagnéticas, los sistemas y redes de servicio fijo por satélite, etcétera, ¿no? Hace varias recomendaciones para varios servicios para una mejor utilización del espectro radioeléctrico. ¿Qué más? Teniendo en cuenta además que el espectro electromagnético es un bien de dominio público y se constituye como un recurso internacional, se hace necesaria una regulación de su uso y optimización en la gestión del mismo. Es de aquí donde juega un papel importante la OITR, ya vimos, ¿no es cierto? En lo que es la asignación de las frecuencias.
Organismo encargado de velar por una planificación y organización y gestión armonizada del espectro electromagnético. Siempre van a ver la palabra armonización, armonizada. ¿Qué quiere decir? Que trabajen de una manera adecuada, que no hay libre de interferencias. Las recomendaciones de la OITR se aprueban por consenso entre los Estados miembros de la OIT. Su aplicación no es obligatoria. Toda recomendación es obligatoria. Si nos dicen que tenemos que el 5G porque Huawei tiene esto y se recomienda utilizar estas bandas de frecuencia o alguna tecnología en especial, no es obligatoria, pero si ya está desplegada a nivel mundial, ya está aprobada esta tecnología, ya va a ser casi de carácter vinculante, sin serlo, pero las naciones lo van a adoptar porque es una tecnología que ya está aprobada y que ya está funcionando en cada país. Listo. Hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta que tengan sobre lo que hemos visto hoy día. Algo que no quedó claro, algo que quiera que les aclare. ¿Algún tema? No, Inge, de mi parte. Todo claro, dice Daniel Reyes, digo la compañera. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, si no hay preguntas, como les digo, no hagan el foro. Aprovechen que hay ahorita unos 10 minutos para acabar clase. Hagan el foro ya está activo. El foro es sobre un tema que vimos sobre la clase y tiene lo que tienen que presentarse y hacer una expectativa del curso y contesten la pregunta que yo les hago del foro. Hagan las indicaciones para que tengan buenas notas. El foro no les tomará más de 20 minutos. Aprovechen estos 10 minutos que tienen en hacer el foro ahorita que está fresco el conocimiento que vimos ahorita. Si no hay ninguna pregunta. Ah, sí, el presidente del curso. Antes de que se vayan, ¿quién va a ser el presidente del curso? ¿Quién va a ser el presidente del curso? ¿Alguien que quiera recomendar un nombre? No, entonces yo escojo al azar. Y como las mujeres son más responsables que los hombres, Andrade Catalina, ella va a ser la presidenta del curso. Por favor, compañera, para que me envíe un correo con sus nombres, su correo y su número celular, yo voy a tener contacto con usted para lo que es el tema de comunicarles algún tema a los compañeros. Por favor, pónganle en el chat su número celular para que los compañeros les manden un WhatsApp y creen un grupo para que todos estén comunicados sobre la clase. Yo puedo mandarles temas de que la clase es grabada o que la clase no vamos a tener, algún tema, alguna eventualidad que tengamos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no se olvide de mandarme el tema de Estefanía Castillo. Ah, ya dije Andrade Catalina. Bueno, entonces, todos están mandando. No, solo mande el número de la compañera, porque ella no va a estar uniéndoles así de uno en uno. Solo la compañera, por favor. La compañera presidenta mande su número y todos le manden a ella, por favor. Entonces ya, Catalina Andrade, no sé si me escuchó, para que me mande su correo y su número celular a mi mail para yo tenerlo registrado. Usted también me ayudaría con el seguimiento del SIGE en la plataforma para la que yo voy dando las clases. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? ¿Aló? Sí, que yo le envío mis datos en un correo personalmente. Ya, perfecto. Entonces así, el resto ya puso la compañera ahí el número. Por favor, envíenle un WhatsApp para que ella cree el grupo. Listo, si no hay más, que tengan un buen día y en este momento no salgan de casa por el tema del coronavirus y cuídense. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buen día. Hasta luego.